Tonight we're going to be speaking about parenting. Esta noche estaremos hablando acerca de cómo ser padres. Brother Paul will be here in just a few minutes. El hermano Pablo va a venir en unos minutos, But he's asked me to preach on a topic concerning parenthood that I think is very important for us. pero me ha pedido predicar sobre el tema de ser siendo padres, que yo creo que eso es bien importante para nosotros. Okay. Let me ask a question that really doesn't need to be asked. Déjame preguntarles algo que realmente no necesita ser preguntado. How many of you love your children? ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Yes. How many of you would like to see your children grow up and serve Jesus? ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos crezcan y sirvan al Señor? Amen. Even maybe to serve Jesus in a greater way than you have served Him. Hasta lograr a servir a Jesús en una forma más grande que ustedes han podido. I'd like to speak to you tonight from the book of Ephesians. Quisiera hablarles hoy día esta noche sobre el libro de Efesios, In chapter 6, capítulo 6, verse 4. versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. But also, if you would turn to Colossians chapter 4. También a Colosenses capítulo 4, I'm sorry, chapter 3, lo siento, capítulo 3, verse 21. versículo 21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A couple of things before we actually get into the main points is this. Unas cosas antes de que siga con el punto principal. I want you to notice who Paul is addressing. Quiero que noten a quién Pablo está hablando. Now, I'm not sure what your translation of the Bible says, Ahora, yo no estoy seguro qué diga tu traducción de la Biblia, but in the original language, this is fathers. pero en el idioma original es padres. It is the man in the home. Dice, el hombre en el hogar. Fathers, you are the head of the house. Amen? Hombres, ustedes son la cabeza de la casa, amén. That was a little weak. Ser un poco débil. Yeah. The Amen. head of the home. La cabeza, amén. Amen. You are responsible for your wife, as we've already discussed. Ustedes son responsables por sus esposas, como ya hemos hablado. I have good news. Tengo buenas noticias. You're also responsible for your children. También son responsables para sus hijos. You set the example in your home. Ustedes ponen el ejemplo en la casa. You have the greatest influence in your home, and that influence is God ordained. Tienes la influencia más grande en el hogar, y esa influencia es de Dios, viene de Dios. Count it a privilege to lead your home as Christ leads the church. Y que cuenten eso, y que tienen que contar eso como un privilegio, poder ser la cabeza del hogar. Now, when Paul wrote this letter, Ahora, cuando Pablo escribió esta carta, remember that the whole world was considered to be under Roman authority. acuérdense que todo el mundo estaba considerado como ser bajo la autoridad de Roma. That's very significant. Eso es tiene una significancia bien grande. It was the policy of Rome that the father was absolutely supreme in the home. En Roma era como una ley que el padre era supremamente la cabeza de la casa, del hogar. In that day, it was legal to own slaves. En ese día era legal tener esclavos. And if a man owned a slave and sold the slave, Y si un hombre tenía un esclavo y lo vendía,
and that man, that slave could somehow purchase his freedom from the second owner, y ese esclavo, por una manera u otra, podía ganar su libertad, comprar su libertad del segundo amo. the first owner had no authority over him. El primer amo no tenía ninguna autoridad sobre él, But it was also legal to sell your children into slavery. pero también era legal vender tus hijos a esclavitud. And if your child was sold into slavery and could possibly purchase his way out of slavery to freedom, Y si tu hijo sido vendido a esclavitud y podía, de una manera u otra, podía comprar su libertad, then the father, since he was related to the child, entonces el padre, como estaba relacionado con al hijo, still had authority over that child el padre todavía tenía autoridad sobre ese hijo and could legally resell the child. y legalmente lo podía vender otra vez. So the point is this. Entonces esto es el punto. When Paul wrote this letter, Cuando Pablo escribió esta carta, it was a letter written going absolutely against culture. era una carta que iba totalmente contra la cultura. It was a letter written so that Christian fathers Era una carta escrita para que los padres cristianos, would not be the dictator in their home, que no sean los dictadores de la casa, but would be the loving leader in the home. pero que sean los líderes que aman en la casa. The Romans said, "You're crazy." Los romanos decían, ustedes están locos. And Paul said, "No, it's godly." Pero Pablo decía, no, esto es piadoso, esto es de Dios. Yeah. Ephesians 6:4, Efesios 6:4, fathers, do not provoke your children to wrath. padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Let me tell you what that does not mean. Le voy a decir lo que eso no significa. It does not mean that you're not allowed to do things and your child doesn't like it. No significa que estás permitido hacer cosas y tu hijo no le gusta. If you ever tried to pull your child, said, "Let's go, let's go, let's go." Una vez has tratado de jalar a tu hijo y decirles, vámonos, vámonos, vámonos. And your child's going, "No, no, no." Y tu hijo dice, no quiero ir. If your child is angry at that point, Si tu hijo está enojado en ese punto, you're not offending this passage. no estás quebrando este pasaje, este mandamiento. That's when maybe some discipline could help. Porque y tal vez alguna disciplina puede ayudar también. Okay. So, it's not saying you can't, there's no condition that your child should get angry at you. Esto no está diciendo que no hay ninguna condición por cual tu hijo puede estar enojado contigo. But if you live your life in such a way that causes your child, if you live your life in such a way that causes your child to rebel, that's what this passage is talking about. Pero si tú vives tu vida en una forma en cual esto causa a tu hijo que se rebele contra ti, entonces esto es lo que está hablando este versículo. Now I want to share some things with you tonight, some things that I hope are very practical. Ahora voy a compartir unas cosas hoy día, esta noche, que son bien prácticas, To help you not provoke your children to wrath. para ayudarles no provocar a sus hijos a ira. These are biblical principles, and I hope they are of benefit to you. Estos principios son bíblicos y espero que sean un gran beneficio a ustedes. The first one is a lack of harmony between you and your wife. El primero es una falta de armonía entre tú y tu esposa. If you and your wife are constantly back and forth, and your children are watching, Si usted y su esposa están peleando siempre, peleando y tus hijos están mirando, your child is going to learn to behave just like that. tu hijo va a aprender a comportarse de la misma manera. They're going to be angry. Van a estar enojados. They're going to treat
in the next generation, they're going to treat their spouse that way. En la siguiente generación van a tratar ellos a sus esposas de la misma forma. We're told that a husband is to cleave to his wife. That's a primary relationship. Nos enseña la Biblia que los esposos tienen que quedarse juntos a su esposa. Esa es una relación importante. And the most important thing that you fathers can do for your children Y la cosa más importante que los padres pueden hacer para sus hijos is to love your wife. es amar a sus esposas. Show them how to do it. Enséñales cómo hacerlo. Yeah, I have a number of things to share with you, so let me give you some instructions. Tengo un montón de cosas que compartir con ustedes, entonces déjame darles unas instrucciones. You can write these down. Pueden escribirlas. And if something occurs to you that you're doing, you might want to write that down especially. Y si algo ocurre en tu vida something occurs to you that you're doing. If you're doing any of this, Si tú estás haciendo algo de esto, entonces then take special note of that. entonces toma nota de eso. Okay, thank you. All right. Lack of harmony between you and your wife will provoke your children to anger. Ahora, la falta de armonía entre tú y tu esposa va a provocar a tus hijos And que hagan esas cosas. Yeah. Number 2. Número 2. So, lack of harmony will provoke your... Lack of harmony between the spouses will provoke your children to anger. Okay. Sí, falta de armonía entre tú y tu esposa van a provocar a tus hijos a ira. And number 2. Número 2. If you let your household become child-centered, Si tú dejas que tu hogar se convierta centrado en los niños, en los hijos, let me tell you how this works. déjame contarles cómo funciona esto. Sometimes we don't want to say no to our children. A veces no queremos decir no a nuestros hijos. So our children get everything that they want. Entonces nuestros hijos tienen todo lo que quieren. Sometimes, and our children know that they can get what they want. Y nuestros hijos saben que ellos pueden obtener lo que quieren. And they will yell and scream until you give it to them, but they know that you're going to give it to them. Y ellos van a llorar y gritar hasta que tú le das lo que ellos quieren, pero ellos sí saben que ellos pueden obtener lo que quieren. If you continue in that from the time that they're small, Si tú continúas haciendo eso desde el tiempo que es pequeño, when they're older, they will demand to have those things. cuando están más grandes van a demandar tener esas cosas, Because you've given them their way all their life. porque tú le has dejado tener lo que querían toda su vida. Why stop now? ¿Por qué parar ahora? Yeah, that's Sí. the way children work. Así son los niños, así funciona esa cosa. We need to train selfishness out of our children. Tenemos que entrenar, enseñar y sacar este egoísmo desde nuestros niños. Okay. Let me give you number 3. Número 3. Fathers, don't provoke your children to wrath by modeling sinful anger. Padres, no provoquéis sus hijos a ira por Acting out sinful anger. actuando en enojo, ira. Proverbs 22 says, "Don't be a friend to an angry man." Proverbios 22 dice que no seas un amigo de un hombre enojado, Or you will learn his ways. o tú vas a aprender sus caminos. And your children, Y tus hijos, if you model anger before them, si tú muestras esa ira enfrente de ellos, they're going to learn anger from you. van a aprender eso de ustedes. Yes. We need to not discipline in anger either. Y tampoco tenemos que disciplinar a nuestros hijos en ira. We need to teach our children. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. You don't teach your children in anger, they don't learn then, they learn in fear. No tenemos que enseñar a nuestros hijos en enojo, porque ellos no aprenden así. Ellos van a aprender a temer, a temerte. But we need to be consistent
in the way that we discipline our children. Pero que tenemos que ser consistentes en la forma, en la manera que enseñamos a nuestros hijos. James says that the wrath of man does not achieve the righteousness of God. Santiago dice que la ira del hombre no logra tener la justicia de Dios. That's James 1:20. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Right. Having double standards will provoke your children to wrath. Tener un doble estándar, ¿se dice así? Doble estándar. Yeah. Doble estándar. Right. Have double standard what? Will provoke your children to wrath. Sí, tener un doble estándar va a provocar a tus hijos a ira. If you tell your children to not lie, Si ustedes enseñan a sus hijos que no deben mentir, and they see you lie, pero te ven mentir a ti, what do you call that kind of person? ¿cómo llamas a una persona? A ese tipo de persona. What is that? Hypocrite. Hipócrita. Hypocrite. That's exactly correct. You don't want your children to point their finger at you and say you're a hypocrite. Tú no quieres que tus hijos pongan el dedo a ustedes y les digan, ustedes son hipócritas. So we need to model our life, model a consistent life before our children. Entonces tenemos que tener una vida consistente delante de nuestros hijos. If you tell your children it's wrong to lie, Si enseñamos a nuestros hijos que está mal mentir, don't lie. no mientas, Or you become a liar to your children. o te vas a convertir en un mentiroso a tus hijos. Okay. This one's very difficult. Ahora este es muy difícil. Fathers, Padres, come to the place where you can admit that you're wrong. vengan a ese lugar donde pueden admitir que están mal, que estaban equivocados. How many times do fathers provoke their children to wrath ¿Cuántas veces los padres provocan a los hijos a ira by being wrong and never learning to say, I'm sorry, never learning to apologize? por ser equivocados y nunca aprendiendo a decir, sí, tenías razón, yo estaba mal, yo estaba equivocado, perdóname? Do you teach your children to say, I'm sorry? ¿Enseñas a tus hijos a decir, perdóname? Sure. Sí. Example that for them. Show them how to do it. Tienes que ser un ejemplo para enseñarles cómo hacer eso. You'll provoke your children to wrath by constantly finding fault. Van a provocar a sus hijos a ira por constantemente buscando la culpa en ellos. Men, Hombres, if you were on the job and your leader, your boss, is constantly telling you that you're doing a bad job, si estás trabajando y tus jefes siempre te están diciendo que están haciendo un mal trabajo, is that going to motivate you to do a good job? ¿eso les va a motivar a hacer un buen trabajo? No, No. no. When your employer says, "Oh, good job," Si una persona te dice, qué buen trabajo, you want to do a better job, debes hacer un mejor trabajo. and that's the way your children are. Así es como son tus hijos. They're going to learn that from you. Van a aprender eso de ustedes. You tell your son, you're growing into a godly man. Si tú le dices a sus hijos, hijo, estás creciendo en un hombre piedoso, And that pleases me. y eso me agrada a mí. Your son is going to be encouraged to be a godly man. Tu hijo va a estar animado para ser un hombre piedoso. If you say, "Son, you're just no good," Pero si tú le dices a tu hijo, hijo, tú no puedes hacer nada bien, he will believe you. él te va a creer. He will believe you. Él sí te va a creer. You can provoke your children to wrath if the parents reverse roles. Tú puedes provocar a tus hijos a ira si los padres reversan sus roles.
if fathers cease to be the head of the home, si el hombre deja de ser la cabeza del hogar and mothers take over that job, y la mamá toma esa posición, you're going to confuse your children. vas a confundir a tus hijos. We need to follow biblical patterns Tenemos que seguir cosas bíblicas in order to teach our children by example. para enseñar a nuestros hijos, por siendo un ejemplo para ellos. You can also provoke your children to wrath by not listening to your children. También podemos provocar a nuestros hijos a ira por no escucharlos. Now there's a right time and a wrong time. Ahora, hay un tiempo correcto y un tiempo incorrecto. If your child comes to you while you're talking to another adult and tries to interrupt, Ahora, si tu hijo viene a ti mientras estás hablando con otro adulto y trata de interrumpirlos, you will teach your children respect by telling them that, no, this is an adult conversation, just a moment. vas a enseñar a tus hijos el respeto si dices, no, hijo, espera un momento, estoy conversando con un adulto. You want respect from children, right? Ustedes quieren el respeto de tus hijos, ¿no? Right. You need to teach your children to respect. Tienen que aprender tienen que enseñar a sus hijos que respeten. If you don't let your children wait while you're talking to other adults, Si tú no dejas que tu hijo espere mientras estás hablando con otro adulto, they're going to consider themselves on the same level as the adult. ellos se van a considerar que están en el mismo nivel que ese otro adulto. Which will result in disrespect. Y eso va a resultar en no respeto. Okay. You also can provoke your children to wrath by comparing your children to other children. También puedes provocar a tus hijos a ira por comparar tus hijos con otros hijos de otras personas. You know, we have that example in the Bible, of Yeah. Jacob and Esau. Y tenemos ese ejemplo en la Biblia con Jacob y Esaú. And we know the problems that caused. Y sabemos los problemas que causó eso. All right. Fathers, let me ask you this question. Padres, déjame preguntarles esta pregunta. If your children ask you, good to that, Si tus hijos te preguntan, why are you not like the father down the street? ¿por qué no eres como el padre de la otra calle? ¿Por qué no eres como el padre del vecino? What would that do in your heart? ¿Qué va a hacer en tu corazón eso? So why would you ask your child, why are you not like the other child down the street? Entonces, ¿por qué tú vas a decir a tus hijos, ¿por qué no tú eres como ese hijo, ese niño de allá? Can you see how that would discourage your children? ¿No pueden ver cómo eso puede desanimar a tus hijos? How many of you have more than one child? ¿Cuántos de ustedes tienen más de un hijo? Yeah? Okay, good. How many of your children are exactly the same? ¿Cuántos de tus hijos son exactamente igual? No. Ninguno. They're all different. Todos son diferentes. You can't compare one who is one way with the child who is the other way. Tú no puedes comparar un niño que es de tal forma con otro niño que es de otra forma. You'll frustrate them. Los vas a frustrar. Some children have a real problem learning. Algunos niños tienen un problema grande con aprendiendo. And some children are very smart. Y algunos niños son bien inteligentes. Don't compare the child who has a problem learning to the child who doesn't. No comparen a este niño que tiene un problema aprendiendo con el otro niño que no tiene un problema aprendiendo. He'll become frustrated. Él se va a poner frustrado And he won't want to learn anything. y él no va a querer aprender nada. And sometimes you have a child who is superior physically. Y a veces tienes un hijo que es superior físicamente, superior. And sometimes you have a child who is weak. Y a veces tienes un hijo que es muy débil. Don't compare the weak child to the naturally strong child. No compares al niño débil con el niño fuerte. He's going to be frustrated. Él va a estar frustrado. He can't. Él no puede. We have to work with our children as individual children.
Tenemos que trabajar con nuestros hijos como individuos. You can frustrate your children to wrath by not having time for them. Puedes frustrar a tus hijos y provocarlos a ira por no tener tiempo para ellos. Fathers, if you're too busy for your children, Padres, si estás muy ocupado para tus hijos, you're too busy. estás muy ocupado. If you're too busy to take some time to explain something valuable to your son, Si estás muy ocupado para explicar algo de valor importante a tu hijo, he'll go somewhere else to get the information. tu hijo va a ir a otro lugar para obtener esa información. If you don't have time to let your daughter sit in your lap, Si no tienes tiempo para dejar que tu hija se siente en tu rodilla, is it possible she'll find another lap to sit on? es posible que ella va a encontrar otra rodilla donde puede sentarse. Fathers, you have great influence on your children. Padres, tienes una gran influencia sobre tus hijos. You can frustrate your children to wrath by failing to keep your promises to them. Puedes provocar tus hijos a ira por no cumplir con tus promesas. You say, family, Dices, familia, we're going to the where did you go? We're going to the game Saturday. Oh, that works. dices, familia, vamos al partido el sábado. Yeah. And something at work comes up and you say, oh, family, I can't do this. Something's more important. Pero algo pasa en tu trabajo y dices, familia, no puedo hacerlo porque hay otra cosa que es más importante. What do your children do? Your children are looking forward to going somewhere with you. ¿Y qué hacen tus hijos? Ellos estaban esperando a ir a un lugar contigo. And you change the plans and your children go, oh. Y tú cambias los planes y tus hijos dicen, ay. If you do that consistently, Si haces eso consistentemente, you're going to frustrate your children. vas a frustrar a tus hijos. I understand Yo entiendo that there are times when it's necessary. que hay tiempos cuando es necesario, But your family has to know that they are a priority with you. pero tu familia tiene que saber que ellos son una prioridad en tu vida. And your wife and your children will never have that assurance unless you keep your promises. Pero tu hijo y tus hijos y tu esposa nunca van a tener esa seguridad, al menos que tú cumplas con tus promesas. Now, I am talking to you men, Ahora estoy hablando a los hombres, but these concepts apply to both parents. pero estos conceptos aplican a ambos padres y madres. Because remember, ladies, Porque recuérdense, damas, you are supposed to be the kind of woman of God tienen que ser esas mujeres de Dios that supports your husband in his God-given position. que apoyan a sus esposos en esa posición que ellos tienen. You can frustrate your children Pueden provocar a tus hijos by humiliating them in front of other people. por humillarlos en frente de otras personas. You don't have to do that. No tienen que hacer eso. If you need to discipline your child, Si tienen que disciplinar a tus hijos and you're willing to discipline your child, y están dispuestos a disciplinar a sus hijos, I applaud you. te doy aplauso. But Pero in private is the place to do that. tienen que hacer eso en privado. Humiliation is not a good tool for parenting. La humillación no es, It's not a good tool. eso no es una buena herramienta para usar en frente de otras personas, con tus hijos. So you see, there are many ways that we can provoke our children to wrath, provoke our children to anger. Pueden ver que hay muchas formas en cual podemos provocar a nuestros hijos a la ira.
If your child gets angry with you because you are holding a biblical standard, Si tus hijos te molestan contigo porque tú estás teniendo un estándar bíblico, then just teach your child to not be angry. entonces enséñale nomás a tus hijos que no tenga ese enojo. But if your child is angry with you because you have failed your child, Pero si tu hijo está molesto contigo porque tú has fallado a tu hijo, then you need to repent to God and to your child. entonces tú tienes que arrepentirte, primeramente a Dios y segundo a tus hijos. One last thing. Una última cosa. You can provoke your child to wrath, provoke your child to anger, Puedes provocar a tu hijo a ira by using training methods that are not biblical. usando métodos que no son bíblicos. The Bible says in 2 Timothy 3:17, if you would read that. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So you see, the Bible is the primary tool for training and disciplining our children. Vemos que la Biblia es la herramienta principal para enseñar y disciplinar a nuestros hijos. Spanking ought to be the last thing on the list, the last option. El pegar, ¿cómo se dice? Disciplina corporal debe ser nuestra opción última, nuestro último recurso para disciplinar a nuestros hijos. But your children need to know that it is an option. Pero nuestros hijos deben saber que sí es una opción, una alternativa. But isn't it better to speak to your child from the Word of God in order to teach them? Pero no es mejor hablar con tus hijos la palabra de Dios para enseñarles. Train them in the way they should go. Entrénalos en la manera de que cómo ellos deben vivir. The result of poor fathering will be a discouraged child. El resultado de un padre que no es bueno va a ser un hijo desanimado. And you said at the beginning that you want your children to be encouraged to serve the Lord. Y ustedes dijeron en el comienzo que ustedes quieren que sus hijos estén animados en el Señor. So I want to challenge you tonight, particularly you fathers. Ahora yo quiero desafiar a ustedes, especialmente a los padres, To study how to encourage your children and not discourage your children. a estudiar cómo pueden animar a sus hijos y no desanimarlos. Gracias. Muchas gracias. Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el día de hoy, hay varios cristianos que en vez de estudiar la palabra de Dios con respecto a los problemas en sus familias, y especialmente con respecto a los problemas con respecto a los hijos, en vez de ir a la palabra de Dios, ellos hacen exactamente lo que el pueblo de Israel hacía acá.
En vez de ir a la palabra de Dios para encontrar las respuestas, ellos van a los psicólogos buscando ayuda. Mire el texto. Preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurren hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Segundo Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por medio de la palabra de Dios, podemos enfrentar cada problema en la familia cristiana y en la iglesia de Dios y en el mundo. Pero nosotros, en vez de ir a la palabra de Dios, vamos a los psicólogos para que ellos curen a nuestros hijos. Vamos a hablar un ratito de la psicología. No es una ciencia, no es. Se llama ciencia social, pero no tiene ninguna de las bases científicas como las otras disciplinas. En los Estados Unidos, solamente los Estados Unidos, los psicólogos, entre los psicólogos hay 365 diferentes teorías con respecto al hombre y cómo funciona. Lo que es y cómo funciona. Solamente con respecto a los Estados Unidos, solamente con respecto al hombre, los psicólogos tienen 365 diferentes teorías con respecto a lo que es el hombre y cómo funciona. ¿Vamos a confiar en ellos? Cada 2 o 3 años, las teorías de la psicología cambian totalmente. Una teoría tiene fama algunos años, de ahí todos pueden notar que no funciona, entonces se reemplaza con otra teoría que tampoco funciona. También es una cuestión de autoridad. Te voy a dar un ejemplo. Los 3 psicólogos más conocidos y importantes en el oeste son Freud, Skinner, Rogers. Tú vas a un psicólogo cristiano, vas y mires su biblioteca. Él tiene Freud, él tiene Skinner, él tiene Rogers y él tiene una Biblia. Y si tú comienzas a hablar con él va a decir lo siguiente. Tú le dices, mira, tengo una pregunta. Las autoridades que tienes acá, Freud, Skinner, Rogers, la Biblia. Freud contradice a Rogers y Skinner. Rogers contradice totalmente a Skinner y Freud. Y Skinner contradice totalmente a Rogers y Freud. Y los 3 hombres, cada uno era ateo, eran ateos y vivían para destruir la fe cristiana. Entonces, ¿cómo puedes tener estos 4 grupos en tu biblioteca? ¿Cómo puedes decirme que vas a cambiar mi vida a través de estos 4 grupos? Y él va a responder de esta manera. Bueno, yo voy a tomar lo que es verdad de Freud, lo que es verdad de Skinner,
lo que es verdad de Rogers y lo que es verdad de la Biblia. Pero ¿sabes lo que ha pasado? El psicólogo ahora ha llegado a ser la autoridad que determina lo que es verdad en Freud, Rogers, y Skinner y la Biblia. Y es una contradicción. Hay otro problema bien grande. La Biblia contradice todo lo que Rogers, Freud y Skinner enseñan. En las partes más fundamentales de sus teorías, la Biblia los contradice absolutamente. Una de las plagas más grandes en el cristianismo en el día de hoy es nosotros no creemos que las escrituras sean suficientes. Tenemos que ir a los psicólogos que tienen doctrinas antibíblicas porque la Biblia no es suficiente. Una vez has leído el Antiguo Testamento y tú dices, no entiendo, ¿cómo puede Israel entrar en el templo de Dios y adorar a Dios? Y después de adorar a Dios, ellos salen del templo y adoran a las imágenes. ¡Qué tontos! ¿Por qué no pueden ver? Y después de adorar a los ídolos, su país se destruye, sus familias se destruyen. Y tú estás leyendo diciendo, ¡qué tontos, ciegos! ¿Por qué no pueden ver lo que están haciendo? Pero hacemos lo mismo. Vamos a psicólogos que enseñan cosas que contradicen la Biblia totalmente. Si estudias la psicología secular y estudias las escrituras, están en contra el uno al otro en todo. Pero nosotros vamos a los psicólogos para curar a nuestros hijos, para curar los problemas en nuestra familia. Pero mira lo que la Biblia dice. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Aquí les voy a hablar bien duro. Los psicólogos no tienen ninguna respuesta para tus problemas. Pero aquí es el problema. Los psicólogos no son el problema. Ellos no tienen ninguna respuesta para tus problemas. El problema es tampoco los pastores tienen una respuesta para tu problema. Porque no estudian la palabra de Dios. Pastor, ¿cuántos minutos al día? ¿10? ¿15? ¿Media hora? ¿45 minutos? ¿Tienes cosas más importantes que hacer? Muchas veces los hermanos no vienen a los pastores porque los pastores no tienen nada que decir. Porque hemos sido entrenados que el pastor debe correr por aquí y por acá. Hemos aprendido que si vamos a tener una iglesia grande, tenemos que tener eventos y planes y un montón de cosas. No, el hombre de Dios se sienta a solas con su Dios y estudia su palabra para que cuando hay problemas en la iglesia, él puede enfrentar los problemas con la palabra de Dios. Otra verdad aquí, muy importante. No solamente pregunta, ¿no consultará el pueblo a su Dios, sino consultará a los muertos por los vivos? ¿Una vez has estudiado lo que Freud escribió acerca de la sexualidad? Una perversión tan horrenda que ni se puede mencionar lo que escribió en público. Un hombre muerto, sin el espíritu, un hombre
que negaba la existencia de Dios y que decía que la palabra de Dios era nada más que un montón de mentiras y cristianismo era totalmente un sueño y tú vas a ir a Él, a un muerto. Tú estás vivo, tú tienes Cristo en tu corazón, Él te ha dado su Espíritu y tú vas a ir a un ateo muerto para que Él te cure. No hay un matrimonio entre psicología y la Biblia. Hay un matrimonio entre la ciencia y la Biblia. Pero no hay ningún matrimonio entre la psicología y la Biblia, porque la psicología no es una ciencia. No es científica, para nada. Teorías, nada más. Cada año una nueva teoría, una nueva teoría, una nueva teoría. Y cada vez más antibíblica es la teoría. El problema es, el pueblo de Dios se destruye por falta de conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice? Ahora hemos aprendido acerca de los niños. Les voy a dar algunos ejemplos. O no, vamos a seguir con este texto primero. Después de preguntar, consultará a los muertos por los vivos. Versículo 20. A la ley y al testimonio. No, vamos a correr a las Escrituras. Vamos a correr a la Biblia. Dice, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si el consejero no piensa que la Escritura sea suficiente, si él necesita también a Freud y Rogers y Skinner, recházalo. Porque los vivos van a ir a los muertos para ser sanados. Ahora, hermanos, muchas veces decimos que somos bíblicos, fundamentalistas, conservadores, pero no. Bíblicos. ¿Cuánto tiempo, o cuánto dinero se gasta en promover las escuelas dominicales en las iglesias? ¿Cuánto tiempo enseñando maestros? ¿Cuánto tiempo en la iglesia estamos allí promoviendo escuela dominical y escuela dominical para los niños? Está bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo trabajamos para que los padres, el papá, enseñe a sus propios hijos? ¿Estamos discipulando a los padres, estoy hablando de los hombres, para que discipulen a sus propios hijos? No. Los padres no son espirituales y no están discipulando a sus hijos. Solamente lo único que están haciendo, están enviando a sus hijos a nuestra escuela dominical, donde los niños aprenden cómo pintar cuadros de José. Es un pueblo ignorante de la palabra de Dios. Mira, nosotros en nuestra iglesia tenemos escuela dominical, pero es solamente como una bendición extra. La Biblia nunca enseña que debemos tener escuela dominical para los niños. No dice tal cosa, pero sí manda que los padres diligentemente enseñen a sus propios hijos. Pero ¿cuánto tiempo en la iglesia estamos discipulando a los hombres para que obedezcan este mandamiento?
otra idea. Vamos a un ratito a Proverbios 13. Proverbios 13. En el día de hoy con los jóvenes decimos, bueno, tiene un buen grupo de jóvenes. Tiene un grupo excelente de jóvenes. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cuánto tiempo durante el grupo de jóvenes, cuánto tiempo usan para estudiar la palabra?